Tenemos y agradezco mucho que esté vía Skype Víctor Gómez Ayala. Él es economista, profesor del ITAM y subdirector de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenido. ¿Qué tal, John? Buenas tardes. Gracias a ti por la invitación y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Víctor, ayer tú escribías un interesante hilo en Twitter explicando de manera muy concisa de qué iba esta reforma. Y creo que eso es lo que muchos nos estamos preguntando. ¿De qué va esta reforma y de qué manera va a beneficiar y va a impactar a los trabajadores, a los empleadores? ¿Cómo se va a implementar? Tenemos muchas dudas. ¿Por dónde podríamos entrarle a explicarle a la gente este tema de las pensiones, Víctor? Con mucho gusto, John. Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es el contexto de las pensiones en nuestro país. Hay que entender sobre todo que estamos en una faceta de transición como un proceso de largo plazo más profundo, en el cual en este momento coexisten dos sistemas. Tenemos un sistema que se conoce como un sistema de beneficios definidos, es decir, en el cual hay una pensión fija que se define antes del retiro y que es el que el trabajador va recibiendo a lo largo de su vida retirado, ¿no? Una vez jubilado. En la mayor parte de las personas que están jubiladas en el país y que reciben una pensión están en este sistema que data de la ley del 73. Ahora, después de la reforma al régimen de pensiones del IMSS en el 97, entró un nuevo sistema que es el sistema de contribuciones definidas, en el cual los trabajadores son los que aportan a su pensión durante su vida laboral, y en la medida en la que aporten y van contribuyendo a su sistema de pensión, a su cuenta individualizada, ese dinero, cuando una vez que se retiran, lo van recibiendo, ¿no? Aquí el tema central es que estos dos sistemas que ahorita están coexistiendo y que van a coexistir aproximadamente los próximos 10 años, son muy distintos en algo que se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Básicamente es el monto que vas a recibir como pensión como porcentaje de tu último sueldo. Si tu último sueldo son 20,000 pesos y tú recibes como pensión al mes 10,000, significa que tu tasa de reemplazo es 50%. Vas a recibir la mitad de lo que te pagaban en un sueldo, ¿no? ¿Y eso quién lo define, Víctor? La tasa de reemplazo, ¿quién la define? Cada régimen de pensión se define en función de diferentes variables, pero sobre todo de las contribuciones que hacen el trabajador, el empleador y el gobierno a las pensiones durante la vida productiva del trabajador en el sistema actual. En el sistema viejo estaban definidas con un monto al momento de que tú firmabas tu contrato, firmabas también implícitamente cuál era el monto de la pensión que ibas a recibir una vez que te retiraras. Y ahí pues la discrepancia es que el viejo sistema de pensiones tenía una tasa de reemplazo en algunos casos superior al 70%, y las tasas de reemplazo promedio del nuevo sistema son mucho más bajas, cercanas a un 30% en promedio, ¿no? Esa discrepancia es el principal reto que tiene el sistema de pensiones, y la razón por la cual hay tanta diferencia entre un régimen y otro es el fondeo, el financiamiento de ese régimen. El tema central atrás de todo esto es que la dinámica demográfica, es decir, la manera en que crece la población, la manera en que las personas se dedican a trabajar y se van retirando, es esa manera en que se van moviendo los perfiles demográficos del país, cuántos jóvenes hay, cuántas personas retiradas están jubiladas, etcétera. Eso hace que se puedan o no se puedan financiar los sistemas. A nivel global vimos un movimiento de los sistemas viejos a los nuevos sistemas porque no eran financiables con la dinámica de población. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial la población mundial empezó a crecer a tasas muy aceleradas y después paulatinamente fue entrando en una fase de desaceleración ese crecimiento, y ¿no? Esta reforma busca justamente atacar esta diferencia para que el pensionado, al final el trabajador, pueda recibir un poco más, ¿cierto? Correcto, ese es el principal reto del sistema de pensiones y en esa dirección se mueve esta reforma. En ese sentido, pues es una reforma absolutamente bienvenida porque tiene un consenso amplio del gobierno y del sector obrero y del sector patronal, sobre todo desde el punto de vista empresarial ha habido un esfuerzo importante.
se mueve en la dirección correcta, se busca que la tasa de reemplazo suba de ese más o menos promedio de 30 a un nivel más cercano al 40%, y en la dirección es correcta, es una reforma en beneficio del trabajador. Yo te diría que el principal reto está en implementarla, ¿no? La experiencia reciente en términos de este ánimo reformador que ha existido en el país en los últimos años, hemos visto que nuestro principal reto no ha sido la aprobación, sino la implementación. Y esa es la parte en la que es cierto que estamos tomando un paso en la dirección correcta, pero falta una cantidad significativa de pasos hacia adelante, ¿no? En este caso, Víctor, la reforma plantea que la mayor parte, o sea, que se incrementen las aportaciones patronales paulatinamente para prácticamente duplicar las aportaciones patronales. ¿Esto qué implicaciones tendría tanto para el trabajador como para el empleador, por ejemplo? Sí, mira, al final las aportaciones están definidas como un porcentaje del salario, ¿no? Entonces, en ese sentido, si los salarios se mantienen en los niveles en los que están actualmente, eso implicaría una mayor cantidad de recursos, ¿no? Si tu salario es 100 y te pone el 6% el empleador, pues te va a poner 6 pesos en tu Afore. Si ahora ese porcentaje pasa de 6 a 13, pues ahora te van a poner 13 pesos si tu salario sigue siendo 100, ¿no? Uh-huh. Aquí el tema es que obviamente hay a nivel micro, digamos, en las relaciones obrero-patronales entre diferentes industrias, entre diferentes empresas, habrá algunos escenarios en los cuales los trabajadores tengan poder de negociación, habrá otros en los que las empresas lleven mano en la negociación. Entonces, no necesariamente el nuevo equilibrio al que vamos a llegar va a ser uno en el que los salarios necesariamente sean los mismos, o las prestaciones no asociadas a la pensión sean las mismas. En el sector formal hay una diversidad de prestaciones, como el tema de vivienda, como el tema de seguridad social, etcétera. Entonces, va a depender mucho de qué tan flexibles son las negociaciones salariales y de qué tanto pueden los empleadores absorber esta nueva carga en términos de responsabilidades patronales para darle espacio a montos necesariamente más altos en contribuciones a las pensiones sin que eso afecte otros beneficios de los trabajadores. Entonces, esa es la parte de implementación en el sector estrictamente laboral que se vuelve complicada. Tú también, y rematas justamente con los 4 grandes retos macro y dices distorsiones al mercado laboral y los precios, que es un poco lo que hemos venido hablando, disponibilidad de recursos para las Afores, que esto tiene que ver con el tema Correcto. De la inversión de las Afores en otras áreas, ¿cierto? Sí, al final, sí, como probablemente ocurra, las Afores van a tener mayores recursos. Hay que recordar que las Afores lo que hacen es administrar los fondos de las pensiones, y entonces tienen un mandato de inversión. Las Afores tienen reglas para invertir bajo ciertos parámetros de riesgo el dinero que les ponen a su disposición, y entonces las Afores, bajo las reglas y bajo lo que establece la ley, pueden invertir en ciertos activos que le generan rendimientos. Al final, para que las pensiones puedan ser sostenibles en la etapa de retiro de las personas, pues necesitan que esa administración sea relativamente eficiente, y eso bajo ciertos estándares, ¿no? Entonces, si esto efectivamente se traduce en que las Afores van a tener más dinero, hay que recordar que del dinero de la bolsa, digamos, que tienen bajo su supervisión las Afores, la mitad viene de contribuciones, que serían las que aumentarían, y la mitad viene de los propios rendimientos que ellas generan. Entonces, si esto se traduce en más recursos, lo que necesitamos analizar adicional a eso es qué reglas de inversión va a haber asociadas a esos recursos. Uh-huh. Y aquí, pues, las Afores, digamos que tienen como cajoncitos, ¿no? Tienen cajoncitos de cómo pueden administrar su dinero y en qué lo pueden invertir. Claro. Instrumentos en los mercados de renta fija, instrumentos en los mercados de capitales y otro tipo de instrumentos. Y entonces ahí es donde está, digamos, la parte fina, porque si hay más dinero, para que ese dinero efectivamente tenga, digamos, un uso productivo, necesita también que los rendimientos asociados a ese dinero sean tan buenos como los que tiene ahora, ¿no? Y ahí, pues está el reto de en qué secciones, en qué segmentos, en qué instrumentos van a invertir. Pues me quedo con eso, una buena iniciativa, necesaria, con muchos retos por delante, sobre todo en su implementación. Víctor, en verdad te agradezco mucho esta explicación literal con peras y manzanas para que, pues, los que no somos muy avesados en los temas económicos podamos entender y, bueno, pues podamos sobre todo tener una muy buena lectura de qué significa esta reforma que está planteando el presidente López Obrador. Muchas gracias. Mucho gusto, John.